Los equipos españoles están dando un nivel completamente lamentable en esta edición de la Champions League, así que en el día de hoy, aprovechando que estamos en la mitad de la fase de la liga, vamos a analizar cuáles son los siguientes rivales de todos los equipos españoles y les voy a dar mi opinión sobre si creo que se acabarán clasificando a la siguiente ronda de la Champions League o por el contrario acabarán quedando completamente eliminados. Atentos a este videazo que se viene. Empezamos por el Villarreal, que es el peor equipo español de esta fase regular de la Champions. Como pueden ver, está en el puesto número 32 con tan solo un punto de 12 posibles en estos primeros 4 partidos. La verdad es que ha sido una actuación completamente lamentable y más aún teniendo en cuenta el buen rendimiento que está dando el Villarreal en Liga, que es uno de los primeros puestos de la tabla. Estaban por encima del FC Barcelona la semana pasada. No sé si les ha acabado adelantando el Barça con la victoria contra el Elche, pero estaban por ahí pugnando contra ellos, más o menos con un puntaje bastante parecido. Así que me ha sorprendido bastante que el Villarreal no haya conseguido rascar ni una sola victoria en estos primeros 3 partidos, teniendo rivales bastante sencillitos, que ahora vamos a ver algunos de ellos, como por ejemplo el Pafos, este partido de entre semana que hemos tenido, donde el Villarreal ha perdido por 1-0 y que yo creo que es completamente condenatorio para el Villarreal, para el submarino amarillo, y que a no ser que cambie mucho la cosa, se deberían quedar fuera, porque aunque ustedes aquí estén viendo que la nota de corte está en 4 puntos a día de hoy, que la está marcando por aquí el Nápoles de Rasmus Højlund con 4 puntitos, también el Eintracht de Frankfurt, ahí está el Club Brujas, que ayer se mereció la victoria contra el FC Barcelona, se podría haber puesto con 6. El año pasado, esta nota de corte para entrar en el puesto número 24 fue de 11 puntos, y hubieron equipos con 11 puntos en la fase regular de la liguilla hasta de Champions que no se llegaron a clasificar a la siguiente ronda de la Champions League. Había gente con 11 puntos que se quedó eliminada. Entonces yo creo que el Villarreal, a ver, lógicamente el Villarreal es imposible que se meta entre los 8 primeros ya, aunque matemáticamente parezca posible si empiezan a perder todos los de arriba, solamente por enfrentamiento directo es que ya no dan ni siquiera los números. Y para meterse entre los 24 primeros, pues lo tienen bastante complicado. Tendrían que hacer una segunda parte de la fase de liga prácticamente perfecta si quieren estar en la siguiente ronda de la Champions League. Y estos de aquí que están viendo en pantalla son los rivales con los que tendrían que hacerlo. Como pueden ver, empezamos con el partido del Borussia Dortmund, un partido que yo creo que es el más complicado que tiene el Villarreal en lo que le queda de esta fase regular de la Champions League. Se enfrentan al Borussia en uno de los campos más difíciles de toda Europa. Ya saben ustedes la afición del Borussia Dortmund cómo aprieta, sobre todo en partidos de Champions, y que es uno de los partidos que menos ganas da de jugar en Champions League de visitante, ¿no? Porque la verdad es que es un campo muy pero que muy duro y es muy difícil sacar los 3 puntos de ahí. Si aquí el Villarreal te consigue sacar un empate, yo como aficionado del Villarreal yo lo celebraría. Me parecería una autentiquísima locura, me parecería un hito histórico que el Villarreal sacara algún puntito de aquí, y ya les digo yo que prácticamente les carrilearía toda la clasificación entre los 24 primeros, porque sería un gran paso adelante, ya que es el partido más difícil que tienen. Si aquí consiguen sacar un puntito, en el resto que son más fáciles deberían de ser capaces de ganarlos sin ningún tipo de problema. Pero ya les digo yo que en este partido pronostico una victoria del Dortmund. Si no ocurre nada raro, si no tenemos ninguna sorpresa, el Dortmund debería ser capaz de ganar, no solamente por jugar en su campo, que es un campo muy difícil, muy complicado sacar puntos de allí, sino que también yo creo que por plantilla el Borussia Dortmund a día de hoy es muy superior al Villarreal, a pesar de que el Villarreal en la Liga Española lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Luego la siguiente jornada sería contra el Copenhague en casa. Aquí ya sí que sí, chavales, aquí ya no me vale lo del Pafos. Aquí el Villarreal tiene que salir a ganar 100% contra el Copenhague. Tienen que ser 3 puntos regalados, 3 puntos asegurados. Y si aquí el Villarreal ya pincha, pues se pueden ir despidiendo 100% de la clasificación entre los 24 primeros, porque ya sería prácticamente imposible, ¿no? Sería, pues bueno, que se te den carambolas en otros partidos, estar rezando porque se te den otros resultados y que el Villarreal ya no dependa de sí mismo. Luego tenemos por aquí el partido en casa contra el Ajax de Ámsterdam, que yo te diría que a día de hoy el Ajax está en horas muy pero que muy bajas, y que por plantilla solamente el Villarreal tiene muchísimo mejor equipo que el Ajax a día de hoy. Si el Villarreal no consigue ganarle al Ajax, pues exactamente lo mismo. Es que al Ajax actualmente
Parece mentira, pero al Ajax te lo pongo al nivel del Copenhague. Al nivel del Pafos a lo mejor no, yo creo que el Pafos es bastante peor, aunque en casa te puede dar la sorpresa, como aquí le pasó al Villarreal, pero sí que yo lo pongo como al nivel del Copenhague más o menos. Creo que el Ajax no está haciendo una buena fase clasificatoria en la Champions League, no están haciendo unas buenas temporadas últimamente, y el Villarreal debería pasarles por encima. Y para acabar tenemos el partido clave contra el Bayer Leverkusen. Yo creo que este partido el Villarreal puede llegar a ganarlo. Veo que es más favorito el Bayer Leverkusen, juegan en su campo, a pesar de que les han quitado muchísimas estrellas, el Leverkusen sigue teniendo una plantilla bastante decente, siguen siendo un muy buen equipo, pero la única posibilidad que tiene el Villarreal de derrotar al Leverkusen es que el Leverkusen no se recupere, porque ahora mismo el Leverkusen está en un estado de forma completamente asqueroso, está muy pero que muy mal, y sería, pues bueno, yo creo que un paseo para el Villarreal si se tuvieran que enfrentar mañana mismo, porque el Leverkusen le ha ganado a duras penas. El único partido que ha ganado en esta fase clasificatoria es contra el Benfica, y han ganado por 1-0 rancio, un partido completamente repulsivo. Y si el Leverkusen continúa en esta dinámica que están llevando en el inicio de la temporada, ya les digo yo que el Villarreal les pasa como un rodillo por encima, porque el Villarreal además en Liga está muy bien, el Leverkusen está horriblemente mal, no te ganan un partido en Champions, solamente han ganado este contra el Benfica, y porque el Benfica también está fatal. Recuerden que el Benfica en la primera jornada de todas perdió contra el Karabakh, y yo creo que el Villarreal en estos 3 últimos partidos, si tenemos en cuenta el estado actual de los equipos, porque recuerden que estos últimos 2 partidos de aquí sobre todo son en enero, todavía quedan muchísimos meses, quedan 2 meses por delante donde puede mejorar la dinámica de los equipos, pueden hacer fichajes en el mercado invernal. Entonces, con el estado actual de los equipos, yo creo que el Villarreal debería ser capaz de ganar estos 3 encuentros de aquí. Y luego, el del Borussia Dortmund, yo creo que puede llegar a ser clave, porque si el Villarreal consigue rascar algún puntito en ese partido, yo creo que tienen ya la clasificación prácticamente cerrada. En el caso de que no, en el caso de que el Villarreal pierda contra el Dortmund o alguno de estos 3 partiditos, pues yo creo que se le complica muchísimo la cosa. Como les estaba comentando antes, para clasificarse a la siguiente ronda de la Champions League, para entrar mínimo en el playoff previo a la ronda de octavos de final, había que conseguir la temporada pasada mínimo 11 puntos, y el Villarreal tiene 1. Es decir, que en estos 4 partidos que le quedan, de 12 puntos disponibles, el Villarreal tendría que conseguir 10. Es que el Villarreal ha pechado bastante, ¿eh? Yo creo que aquí la culpa sobre todo de que el Villarreal pues no ha tenido suerte, primero de todo con el calendario, no ha tenido suerte con los enfrentamientos. Le ha tocado por ahí, aparte del Pafos, también le ha tocado por ahí el Manchester City, le ha tocado la Juve, le ha tocado el Tottenham, que también es bastante potente. Estos 3 primeros partidos fueron muy complicados, y encima en el del Pafos hizo una pecheada histórica. Si se hubieran llevado mínimo los 3 puntos del Pafos, pues recortan por ahí un poco, también lo tendrían complicado, tendrían que ganar sí o sí estos 3 últimos partidos de aquí, pero sería muchísimo más paseo que no ahora, que aún ganando estos 3 partidos de aquí, si pierden el del Dortmund, están en duda porque no llegarían al mínimo de puntos que se requerían la temporada pasada para poder clasificarse al playoff de la Champions League. El siguiente equipo español mejor clasificado es el Athletic Club, un equipito que la verdad está siendo también una fase clasificatoria muy pero que muy mala. Han ganado un único partido, que fue el del Karabakh, que la verdad dieron la sorpresa porque el Karabakh estaba haciendo una fase eliminatoria, una fase clasificatoria muy pero que muy top, ganando sus 2 primeros partidos contra el Athletic. Creo que incluso empezaron ganando, y ayer contra el Chelsea estuvieron a punto de derrotar a los londinenses, y es que acabaron rascando un puntito. El Karabakh está bastante bien, así que fíjate que ahí el Athletic lo hizo muy bien, sacando los 3 puntos en un partido que se les podría haber complicado una completa barbaridad, viendo el rendimiento que estaban teniendo los de Azerbaiyán. Estos serían los puntitos que tiene el Athletic Club, los partidos que tiene el Athletic Club por delante, estos 4 partiditos. El primero en casa del Slavia de Praga. Ya les digo yo que este partido se les puede complicar una completa locura, porque es un campo difícil, pero a priori, por plantilla, el Athletic Club debería ser capaz de derrotarles. Y yo confío que el Athletic aquí en este primer partido se lleve los 3 puntos. Ahora mismo tiene 3, se pondría con 6. Luego tenemos el partido contra el Paris Saint-Germain,
Que sí que es cierto que el PSG no está tan fuerte como la temporada pasada, esto es una realidad. Han pinchado contra el Bayern, contra el Fútbol Club Barcelona, que es un equipo que sabemos todos que está en un estado de forma lamentable. Es tan fatal el Barcelona esta temporada. El PSG consiguió ganarles por la mínima, ¿sabes? No les metió una goleada como sí que hubiera sido si fuera el PSG de la temporada pasada, ante un Barcelona muy pero que muy bajo de forma. Pero yo creo que el Athletic no está capacitado para derrotar a un equipo de la índole del PSG. La verdad, si fuera otro club, tío, si fuera, yo que sé, el Atlético de Madrid, pues yo creo que el Athletic le puede llegar a dar la sorpresa al PSG. El propio Fútbol Club Barcelona, con el nivel que tiene el PSG a día de hoy, puede llegar a sorprender, aunque sigo creyendo que los parisinos son los favoritos. Siendo el Athletic Club, veo prácticamente imposible que se lleven aquí los 3 puntos de este partido, aunque sean San Mamés, porque es que están muy mal, tanto en Champions como en Liga. Luego tenemos el partido contra el Atalanta, que también creo que es bastante complicado. Yo te diría que encima, siendo en campo de ellos tienen un poquito más de ventaja sobre el Athletic Club. Y para acabar, el del Sporting de Portugal, donde el Athletic ya tiene que ganar sí o sí. No sé a día de hoy si el Athletic está mejor que el Sporting. Al Sporting este año le han quitado prácticamente todas sus estrellas y aún así está entre los primeros puestos de la Champions. Es que no sé si están ahora mismo con 7, 8 puntos, cosa que está bastante bien para los primeros 4 partidos. Todavía tienen 4 partidos por delante donde pueden seguir sumando, ¿no? Estamos hablando antes de que la nota de corte la temporada pasada se quedó en 11 puntos. Así que si el Sporting gana un partido de los 4 que le queda, ya que está prácticamente clasificado a la siguiente ronda 100%. Por parte del Athletic, pues bueno, si te gana el partido del Slavia de Praga, que creo que es un partido clave, donde te tienen que sacar puntos, se ponen con 6. Te gana el del Sporting de Portugal, se pondrían con 9 puntos. Es muy clave que el Athletic gane mínimo 2 partidos. Y luego, en el partido contra el Atalanta o el del PSG consiguen rascar un punto, yo creo que pueden llegar a clasificarse. Estaba la nota de corte de la temporada pasada en 11 puntos. Vamos a ver si este año está por debajo o está por encima. También hay que decir que el año pasado yo creo que fueron una nota de corte, bueno, un puntuaje de corte demasiado alto. Creo, para lo que suele ser esta fase clasificatoria, lo que suele suceder, ¿no? Yo creo que la nota de corte este año puede estar, viendo los equipos como están a día de hoy, que están más o menos en 4 puntos, no el corte, actualmente estando a la mitad, pues yo creo que se puede quedar en 9 puntos o 10 como muchísimo. Si el Athletic consigue sumar entre estos 4 partidos 10 puntos, bueno, serían 7 en total, porque ya tienen 3 ellos de base. Si consiguen sumar 7 puntos, confío en que el Athletic se puede llegar a clasificar. Lo veo muchísimo más probable que el Villarreal, debido a que, a pesar de que tienen, yo creo que rivales un poquito más complicados, el Athletic Club, creo que el Athletic lo tiene bastante más difícil que el Villarreal. Si gracias a esa victoria contra el Karabakh, creo que está en una posición muchísimo más ventajosa y es probable que se acaben clasificando. Ahora damos un salto bastante grande hasta el Atlético de Madrid, que actualmente se encuentra con 6 puntitos, y yo creo que a no ser que ocurra una catombe espectacular, debería clasificarse prácticamente al 100% entre los 24 primeros. Vamos a ver cómo está la cosa, vamos a ver qué partidos tiene por delante el Atlético de Madrid, a ver si se pueden meter entre los 8 primeros de la Champions, que eso es algo que veo bastante más complicado, sobre todo porque ya tienen 2 derrotas y si te pierden algún partidito más, pues prácticamente ya se quedan fuera. En las 8 victorias, ¿cuál fue el puntuaje de corte de la temporada pasada? Pues fueron 16 puntitos. Lo mismo que les dije antes, puede quedar en esta Champions pues un poquito por encima el puntuaje, puede quedar un poquito por debajo, puede ser distinto, no tiene por qué ser exactamente igual que la temporada anterior. Pero bueno, en el caso del Atlético de Madrid, que ahora mismo tiene 6 puntos, vamos a poner que tenga que conseguir 16, tendría que sacar 10 puntos de los 12 disponibles en estos últimos partidos que tiene por aquí el club madrileño. El primero de todos contra el Inter de Milán. Un equipo muy pero que muy potente, que siempre suele dar muchísimos problemas. Recuerden que el año pasado fue finalista de la Champions League, aunque cayeron goleados contra el Paris Saint-Germain, le derrotaron al Fútbol Club Barcelona. El Inter yo creo que es un equipo que al Atlético de Madrid se les puede complicar bastante. Además hay que recordar que en esta Champions League ahora mismo van completamente invictos. El Inter de Milán no ha perdido ni un solo partido, bueno, ni ha empatado, ha ganado todos. Creo que ahora mismo es de los pocos equipos junto al Bayern de Múnich que ha hecho pleno de victorias. Vamos a ver qué tal. Yo creo que si hay un equipo que le puede rascar puntos al Inter de Milán es el Atlético de Madrid. No creo que el Atlético de Madrid sea un mal equipo. Hemos visto esta temporada que han tenido muchísimos picos altos, muchísimos picos bajos. Si les
pillan al Atleti en un momento alto, yo creo que el Atleti le puede sacar algún puntito al Inter, incluso llegar a ganarles. El partido contra el PSV Eindhoven, yo creo que es uno de los partidos clave que tiene el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque si este partido de aquí el Atlético de Madrid lo gana, se convierte en un serio candidato a meterse entre los 8 primeros. Recuerden que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene 6 puntos. Imaginemos que consigue rascar un empate contra el Inter de Milán. Se pondría con 7. Te ganan este partido, se te ponen con 10. Y luego ya, en las últimas 2 jornadas, si consigue ganar las 2, se te pondría con 16 y te pueden llegar a pelear ese puesto entre los 8 primeros, que te saltaría directamente la primera ronda del playoff. Luego el siguiente partido es contra el Galatasaray. Este partido también es duro de cojones, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tienes que jugarlo fuera. En Turquía, ya saben ustedes cómo son las aficiones turcas, que aprietan mucho. Y encima el Galatasaray es un equipo, un señor equipo. Esta temporada el Galatasaray tiene un equipazo espectacular. Están haciendo una muy, pero que muy buena fase clasificatoria. Creo que llevan 3 victorias en 4 partidos. Llevan 9 puntitos a día de hoy de 12 posibles. Una locura lo del Galatasaray. Y encima con un Osimhen que está brutal, con un Leroy Sané que está increíble. Tienen un equipazo en general muy, pero que muy bueno. Y que yo creo que al Atlético de Madrid les puede dar problemas, ¿eh? Y yo creo que el Atleti aquí se puede llevar un pinchazo bastante grande que lo acabe dejando fuera de esa posibilidad de entrar entre los 8 primeros. Luego, para acabar, tienen el partido contra el Bodo Glimt en casa, que debería ser una free win. Literal, este partido el Atlético de Madrid debería ganarlo sin ningún tipo de problemas. El Bodo Glimt, el mayor peligro que puede llegar a tener es en casa. Si tienes que irte hasta Noruega, un viaje largo de pelotas, encima luego allí con el frío y tal, pues ahí te pueden coger despistado. Si juegas en tu estadio, yo veo muy difícil que el Bodo Glimt pueda llegar a darle la sorpresa al Atleti del Cholo. Así que recapitulando, creo que es muy difícil que el Atlético de Madrid se meta entre los 8 primeros, pero no imposible. Si consiguen hacer aquí pleno de victorias en estos 3 y contra el Inter rascan algún puntito, es que se te meten entre los 8 primeros 100%. Luego, a la hora de clasificarse entre los primeros 24, yo creo que lo van a conseguir 100% seguro. Creo que aquí no hay ningún tipo de duda de que lo vayan a conseguir. Si le ganan al Bodo Glimt se ponen ya con 9 puntitos. Tienen ahora mismo 6, suman 3, se pondrían con 9. Con que le ganen al PSV, al Galatasaray o al Inter, pues ya están completamente clasificados. Recordemos que en los puestos anteriores estábamos hablando de que la nota de corte para entrar ahí estaba en 12, bueno, en 11, 12 puntos más o menos, ¿no? Así que si se queda igual que la temporada pasada, el Atleti debería poder clasificar sin ningún tipo de problema. Ya les dije antes que yo creo que se va a quedar un poquito más abajo. No es que se vaya a quedar igual que la temporada pasada, sino que incluso va a estar un poquito por abajo. Y nos vamos directamente con el Fútbol Club Barcelona, un equipito que viene de pechear muy fuertemente contra el Brujas, un partido donde consiguieron rascar un puntito, que además, yo les digo, por lo que vimos en el partido, se merecían incluso perder, porque tuvimos esa polémica del final, donde yo creo que el árbitro comete varios errores, no pita el penalti a favor del Brujas, le anula un gol que para mí no es anulable tampoco. Entonces ahí el Fútbol Club Barcelona se ha acabado salvando y ha rascado un punto que puede llegar a ser muy clave de cara a la clasificación entre los 8 primeros, porque como antes estábamos hablando con el Atlético de Madrid, la clasificación puede llegar a estar más o menos en torno a los 16 puntos. Lógicamente, dentro de los 24, yo creo que el Barcelona se va a meter. Tienen que hacer una pecheada muy, pero que muy gorda para no meterse. Y más aún teniendo estos últimos 3 partidos de aquí. Uno en casa contra el Eintracht de Frankfurt. Hombre, a ver, sería muy ridículo. No sería la primera vez que el Barcelona te pierde contra el Eintracht en el Camp Nou, ¿no? Bueno, en este caso no sé si van a jugar en Montjuic, ¿no? Siendo diciembre todavía. Pero bueno, no sería la primera vez que el Barcelona pierde en casa contra el Eintracht. Pero a ver, yo creo que el Barça debería ser capaz de ganarle al Eintracht. El Slavia de Praga es cierto que es un partido complicado fuera de casa, pues porque es un campo difícil, tal, un sitio duro, donde hace frío, encima le ha tocado ahí en enero, tal. Bueno, puede llegar a ser complicado ese partido, pero el Barcelona también por equipo debería de ganarle sin problemas. Y para acabar, el partido del Copenhague en casa, que también tiene que ser 3 puntos regalados. Así que aquí tenemos un más 9 que el Barcelona debería de conseguir. Vamos, sin pestañear, debería de ser el ABC literal. Es completamente imposible que el Barça no consiga aquí los 9 puntos. Y si lo sumamos a los 7 que tiene actualmente, ¿cuánto nos da? 9 más 7, 16. Efectivamente que fue el puntuaje de corte de la temporada pasada. El Fútbol Club Barcelona, sin siquiera jugar el partido contra el Chelsea,
que encima este partido a lo mejor el Barça te rasca algún puntito. Yo creo que no, yo creo que el Chelsea es favorito en ese encuentro, y más jugando en Stamford Bridge. Pero aún el Barça te puede rascar aquí un puntito, que ya, pues bueno, estos partidos de aquí lo clasificarían directamente entre los 8 primeros, y creo que lo tienen muy, pero que muy sencillo para clasificarse, sobre todo por ese punto del Brujas, porque ustedes piensen que si no llega a conseguir ese puntito el Barça, estarían ahora mismo con 6 puntos y se quedarían con 15, que en la temporada pasada, que quedó en 16, no se hubieran clasificado. Esta temporada yo creo que el Barcelona, si no se clasifica, si no se consigue clasificar entre los 8 primeros, sería un fracaso espectacular, y más aún con los rivales tan sencillitos que le tocan aquí en la recta final de la clasificación. Y para acabar, chavales, tenemos al mejor equipo español de todos en esta Champions, que es hasta el momento el Real Madrid. Tiene 9 puntos de 12 posibles después de esa derrota contra el Liverpool esta semana. ¿Cuántos puntos tendría que conseguir el Real Madrid? Pues lo estábamos hablando antes. El año pasado la nota de corte se quedó en 16. Así que el Real Madrid en los últimos 4 partidos tiene que tratar de conseguir 7 puntos. ¿Contra qué equipos tiene que conseguir esos puntos? El primer partido contra Olympiacos. El Olympiacos, cuidado, porque es cierto que el FC Barcelona consiguió meterle una goleada espectacular, pero fue, primero de todo, en su campo, en el propio campo del FC Barcelona. No tuvieron que ir al campo del Olympiacos, y encima fue robando, porque ustedes recuerden que ese partido donde cambia la dinámica por completo y empieza a golear el Barça es cuando, primero de todo, le expulsan a este jugador por la falta a Marc Casadó, que no falta ni siquiera. Marc Casadó hace el acting de su vida, acaban expulsando al futbolista del Olympiacos, y después cuando señalan un penalti a favor del FC Barcelona, que también es bastante dudoso. Entonces, sin esas decisiones arbitrales, el Olympiacos podría haberle llegado a dar problemas al FC Barcelona en ese partido de la liguilla esta, ¿no? Entonces, cuidado que el Real Madrid no se duerman los laureles, que no piensen que ya están clasificados al 100% y que vayan a ganar, porque estos 3 puntos son clave. Si el Madrid consigue ganarle al Olympiacos, se quedaría a tan solo 4 puntitos de clasificar directamente entre los 8 primeros, si se mantiene lo del año pasado y todo ese tema, ¿no? Luego tendríamos el partido contra el Manchester City en el Bernabéu. La verdad, viendo el partido contra el Liverpool de este encuentro, yo me espero cualquier cosa. Me espero que el City derrota al Real Madrid, me espero un ridículo histórico. También, si el Real Madrid gana, no me sorprendería, porque el City ya saben que estas últimas 2 temporadas viene de un rendimiento bastante irregular. No juegan, hay algunos partidos que te juegan bien, otros donde pechean bastante. Por ejemplo, la eliminatoria contra el Real Madrid, el City hace una completa aberración. Tenemos esa goleada que le mete el Real Madrid con hat-trick de Mbappé, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo llega el Manchester City a este partidito, pero yo me espero cualquier cosa de aquí. Puede pasar cualquier cosa, y lo bueno que tiene el Real Madrid es que gracias a estas 3 victorias por aquí, a estas 3 victorias contra Marsella, Kairat y Juventus, el Madrid se puede permitir esta derrota. Si el Madrid pierde este partido, aún tiene posibilidades de clasificarse entre los 8 primeros, pues debido a que los puntos estaban más o menos en torno a los 16, que puede quedar un poquito por encima. Pues bueno, pues el Madrid se jode una completa locura. Pero si el Madrid hace sus deberes y te gana el partido del Olympiacos, que son 3 puntos, se pondría con 12. Te gana el partido en casa contra el Mónaco. Este partido es obligatorio que el Madrid lo gane. Se te pondría con 15 puntos, que ya ahí prácticamente estaría clasificado entre los 8 primeros. Y luego contra el Benfica, es cierto que es un partido fuera de casa, en el campo del Benfica, que suele ser un campo bastante duro también, pero el Benfica está en horas muy pero que muy bajas. Yo creo que el Madrid aquí debería ser capaz de ganarle también al Benfica y llevarse 18 puntitos. Con 18 puntos el Madrid se clasifica al 100% entre los 8 primeros a la siguiente ronda de la Champions, y eso les haría saltarse esa ronda de playoff que, pues bueno, la verdad es que ayuda muchísimo, porque sobre todo en el mes de febrero, cuando los equipos que no se clasifiquen entre los 8 primeros estén jugando esa ronda de playoff, no van a tener descanso, y el Real Madrid sí. El Real Madrid en 3 semanas no va a tener que jugar un partido extra de Champions League, donde pueden pinchar, pueden quedar eliminados incluso contra un equipo, si les toca un equipo fuerte. El Madrid el año pasado, la verdad es que todos los rivales, todos los equipos tuvieron rivales sencillitos excepto el Real Madrid. El Real Madrid fue el único al que le tocó un equipo fuerte, le tocó al Manchester City, y si tienes mala suerte en el sorteo, pues te puede tocar alguna barbaridad, como le pasó al Madrid la temporada pasada, ¿no? Entonces puedes quedar eliminado de la Champions, te puede lastrar para los partidos de Liga, que los jugadores no lleguen tan descansados y tal. Entonces yo creo que está bastante bien que el Real Madrid se libre de esa ronda, y sin siquiera ganarle al Manchester City. Tengan en cuenta que hemos llegado hasta 18 puntos para el Real Madrid, sin siquiera contar este partidito. Aunque el Madrid pierda contra
el City tiene todas las posibilidades del mundo para poder lograr meterse entre los 8 primeros. Y poquito más, chavales. Pues esa sería mi opinión sobre la clasificación de los equipos españoles a la siguiente ronda en la Champions League. La verdad es que está bastante complicado, sobre todo por los equipos de la parte baja, pero los de la parte de arriba, como pueden ver, tanto Madrid como Barça, si no pasa nada raro, si no hay ninguna pecheada gorda por parte de alguno de los dos equipos, ambos deberían poder clasificarse entre los 8 primeros sin ningún tipo de problema. Y bueno, si les ha gustado este vídeo, saben que pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra y adiós, nos vemos.